Bienvenidos al módulo sobre los aspectos jurídicos del acompañamiento amoroso a mujeres en situación de violencia. Mi nombre es Yelena Carpio Cuesta, soy abogada especialista en derechos humanos y voy a estar a cargo de transmitirles la información de este módulo. Antes quisiera hacerles algunos comentarios previos que valen para el resto del módulo. La mayoría de nosotros tiene algunos prejuicios acerca del derecho y del mundo jurídico. Lo percibimos como un campo muy especializado y muy técnico y ajeno a la vida cotidiana. Eso nos hace sentir que no nos pertenece y muchas veces nos intimida. Nuestra invitación en este taller es hacer de las leyes una herramienta para el logro de nuestros objetivos. Es decir, ver la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia, nuestra ley, como una herramienta en el objetivo mayor, que es la erradicación de la violencia contra la mujer y el objetivo de eliminar las asimetrías de poder basadas en género. Vamos a dividir este módulo en 3 segmentos. Un primer segmento sobre los procedimientos, el segundo sobre los fundamentos legales y el tercero sobre los fundamentos constitucionales y de derechos humanos previstos en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Comencemos por el primer segmento, sobre los procedimientos. Aquí vamos a abordar quiénes son las personas legitimadas para hacer una denuncia, cuáles son los órganos receptores de denuncia, cuáles son sus obligaciones, cuáles son las modalidades en las que se nos puede pedir, se nos puede solicitar apoyo y acompañamiento, cómo nos podemos preparar para formular una denuncia, qué debe contener esa denuncia y qué debe contener el expediente una vez realizada la denuncia. Hablemos entonces del momento o los momentos en que nos pueden requerir apoyo. Fundamentalmente a nivel jurídico existen 2. Uno, cuando los hechos están ocurriendo y cuando ya ha transcurrido tiempo del último ataque. Cuando los hechos están ocurriendo se le denomina flagrancia y se aplica un procedimiento especial. Vamos a hablar un poco más sobre eso. La flagrancia es definida en el Código Orgánico Procesal Penal y en la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia. Se define como el delito que se está cometiendo o el agresor se ve perseguido por la víctima, por la autoridad policial o por el clamor público. El clamor público es cualquier persona que haya presenciado el hecho, vecinos, vecinas, personas de la comunidad, personas que simplemente hayan presenciado el hecho. También cuando el delito acaba de cometerse y cuando el agresor es sorprendido en las inmediaciones del lugar donde ocurrieron los hechos o se le sorprende en el mismo lugar. Cuando se le sorprende en las inmediaciones del lugar donde ocurrieron los hechos, se le sorprende además con armas o con alguna herramienta que hace suponer que fue utilizada en la comisión del hecho punible. Ahora, la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia dispone que se considera que el delito acaba de cometerse cuando la víctima o cualquier persona que tenga noticia de los hechos acuda a la autoridad policial y formule la denuncia. Describa los hechos. En ese caso, la policía está obligada a, en el transcurso de las 12 horas siguientes, ir al lugar donde ocurrieron los hechos, recabar los elementos relacionados con la comisión del hecho punible e incluso a aprehender al presunto agresor. Porque es importante conocer y saber que estamos frente a una flagrancia, porque la flagrancia supone un procedimiento especial que implica la posibilidad de la privación de libertad del agresor. La privación de libertad del agresor solo puede ser realizada o por decisión judicial o en un caso como este, por flagrancia.
Muchas veces la aprehensión del agresor puede significar la diferencia entre la vida y la muerte de la mujer víctima de violencia. Es decir, pudiera ser el único mecanismo o el mecanismo de protección más eficaz. Cuando decimos que se aplica un procedimiento especial es porque se aplica un procedimiento abreviado, fundamentalmente porque supone que el agresor está privado de libertad y según nuestra Constitución y nuestras leyes, la privación de libertad es una medida extraordinaria. Entonces, por eso el procedimiento que se va a aplicar es lo más abreviado posible. Esto, sin embargo, no obsta para que se apliquen también y deban ser garantizados los derechos de la víctima. ¿Qué podemos hacer cuando recibimos una llamada y los hechos están ocurriendo en ese momento? Bueno, lo primero es orientar a la víctima a que resguarde su seguridad, a priorizar su seguridad y hacer uso de cualquier estrategia disponible. Resguardar su seguridad personal y la de las personas que están bajo su cuidado puede suponer huir, puede suponer no reaccionar ni física ni verbalmente a ninguno de los ataques y también cuando estemos hablando con la persona que está en una situación de esta naturaleza, debemos pedirle información sobre el lugar preciso, la dirección donde están ocurriendo los hechos. Debemos preguntarle la mayor cantidad de datos que sean posibles. Quién es el agresor, exactamente qué es lo que está ocurriendo, si tiene un arma, para poder medir el nivel de peligro. Pero reitero, lo más importante es que se priorice su seguridad y la seguridad de las personas bajo su cuidado en ese momento. Luego, otra cosa importante es llamar lo más inmediatamente posible a los órganos de seguridad ciudadana, preferiblemente a la policía municipal. ¿Por qué la policía municipal? Porque probablemente es la que tiene mayor acceso físico y la que pudiera llegar con más rapidez. Al llamar a los órganos de policía municipal o a los órganos de seguridad correspondientes, es importante identificarse además como parte de la organización a la que se pertenezca y también pedir la identificación de la persona que nos atiende, informar sobre lo que está ocurriendo y calificarlo como un hecho tipificado. Lo que está ocurriendo es un hecho tipificado, la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una vida libre de violencia. Una mujer está sufriendo una agresión y advertir y reiterar ese dato. ¿Por qué? Porque la experiencia nos ha dicho que hay órganos de policía que tienen la práctica ilegal de privar de libertad incluso a las víctimas que están sufriendo la agresión. Es una práctica que hemos visto se ha dado de manera reiterada y por lo tanto debemos estar atentas a prevenir una situación de esta naturaleza. ¿Cómo podemos prevenirla? Bueno, no hay garantías, pero sí es importante reiterar que desde quién los está llamando. Es una organización que vela por los derechos de las mujeres. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Está ocurriendo un acto de violencia contra la mujer tipificado en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia. Y pedirles la información de los datos de la persona a quien nos atiende y solicitarles además que hagan presencia en el lugar y decirles que estaremos atentos a todo lo que va ocurriendo en el transcurso de la operación. Otra recomendación importante que se debe aplicar en la medida de lo posible por parte de la víctima o quienes están sufriendo los hechos es hacer el intento de registrar lo que está ocurriendo, registrarlo por la vía que sea. Incluso, si es posible, buscar la manera de grabar voz, audio
o que hayan testigos. Es importante desde el punto de vista legal para que después existan los elementos de convicción suficientes que acrediten la denuncia. Otra recomendación muy importante es hacer el esfuerzo por mantenerse en línea con la persona que nos ha llamado, con la víctima o la persona que nos esté llamando. Mantener el contacto para poder apoyar en el proceso de mantener la calma, tomar las decisiones más inteligentes para el resguardo personal y para irle avisando sobre las acciones que hemos realizado y vamos realizando. Hablemos ahora de la denuncia. Y para eso es importante saber cuándo estamos frente a un hecho amparado por la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una vida libre de violencia. Cuando la situación que nos están describiendo se encuentra amparada por esta ley. Bueno, hay tres elementos fundamentales. Lo que nos describen es una acción violenta que atenta contra la integridad psíquica, física, moral de una mujer, y es una acción sexista. Una acción sexista es aquella que parte de la superioridad de lo masculino sobre lo femenino. En estos casos, los hombres intentan imponer a las mujeres una forma de proceder, de pensar, de vestirse, intentan simplemente dominar y controlar. Y para eso se sirven de la violencia. Estas formas de violencia deben encuadrar con las 21 formas de violencia que están descritas en la ley. Y en ese caso ya nos encontramos amparados en la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una vida libre de violencia. Existen situaciones que pudieran prestarse a confusión, en las que se pudiera asumir que estamos ante un delito común, como por ejemplo la riña. Hay muchos cuerpos policiales que les gusta anticipar y precalificar los hechos que están sucediendo de esta manera. Pues es importante tener presente que la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una vida libre de violencia tiene carácter orgánico y es especializado, y por lo tanto, en caso de duda, debe prevalecer es la aplicación de esta ley sobre el Código Penal y cualquier otra ley ordinaria. En caso de duda, se aplica la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una vida libre de violencia. Y en estos términos y de esta forma lo debemos exigir las mujeres y los movimientos que apoyamos los derechos de las mujeres. Ahora vamos a responder a la pregunta de ¿por qué denunciar? Partimos del hecho de que la persona es autónoma en la decisión sobre si denuncia o no denuncia, y respetamos plenamente este derecho. Pero existen razones objetivas y concretas por las cuales es importante hacer la denuncia, y esas razones se las voy a plantear a continuación. Primero que todo, porque es un derecho conquistado. El derecho a que la autoridad pública intervenga en lo que antes era calificado como un hecho privado y doméstico en el que nadie debía meterse. Pues ahora se reconoce que la violencia contra la mujer atenta contra los derechos humanos y por lo tanto se reconoce la obligación del Estado de interceder y de proteger a las mujeres frente a lo que es un flagelo y frente a lo que se considera un problema de salud pública, no solo nacional, sino mundial. Entonces, globalmente, nacionalmente, se le reconoce como un derecho y por lo tanto es una herramienta que tenemos disponible. También una denuncia es útil para acabar con el silencio. El silencio es uno de los elementos fundamentales del círculo de la violencia. Cuando rompemos con el silencio, vamos cambiando la dirección del círculo de la violencia, o es un paso fundamental para acabar con el círculo de la violencia. Romper con el silencio también supone el apoyo de más personas, además de amistades, además de los movimientos o grupos feministas, también supone el apoyo de la institucionalidad. Es importante también denunciar para obtener medidas de protección y de seguridad,
para dejar registro de lo que está ocurriendo y que queden marcados los antecedentes. De lo contrario, nunca ha pasado nada. También es importante para cortar cualquier estrategia del agresor en la que intente llevar las agresiones a nivel institucional y judicial, y también para que sea conocida la magnitud del problema colectivo y conste en las estadísticas. Una vez que se ha tomado la decisión de interponer la denuncia, es importante prepararnos para interponerla. ¿Qué debemos tener presente? Una de las cosas fundamentales es saber los posibles obstáculos que es posible que enfrentemos. Por ejemplo, en estos días de cuarentena, los horarios están más restringidos e incluso los lugares de atención, las oficinas de atención a la víctima están también relocalizados y reubicados. Entonces es importante saber exactamente cuáles oficinas están disponibles para interponer la denuncia en estos días de cuarentena y mientras dure la cuarentena. Otros elementos más estructurales y frecuentes que significan obstáculos en la interposición de la denuncia es los prejuicios sexistas que muchos funcionarios y muchas funcionarias tienen frente a las denuncias que les plantean. Y, por ejemplo, cuando consideran que existe una doble intencionalidad de la mujer cuando está planteando la denuncia y formulan preguntas capciosas que realmente lo que hacen es revictimizar a la denunciante. Otro obstáculo frecuente es cuando los funcionarios o funcionarias receptores de la denuncia se niegan a recibirla por cualquier motivo, como por ejemplo que no existen evidencias sobre la agresión o sobre el delito, o que no hay material, o que no están disponibles los equipos para proceder a las acciones necesarias. Todos estos son posibles obstáculos que hay que tener en cuenta y que hay que estar preparadas para enfrentar. Antes de ir a presentar una denuncia, es muy útil que la mujer que ha venido sufriendo la violencia escriba un relato sobre su experiencia, sobre los hechos, recordando los elementos de tiempo, modo y lugar. Me refiero especialmente a los ataques de violencia, pero también a todos los elementos relacionados con la relación, que nos pueden indicar, por ejemplo, el tiempo de convivencia, cuándo empezaron los hechos de violencia, cuándo empezaron los ataques, quiénes han sido testigos. Esta descripción minuciosa de los hechos permite al órgano investigador calificarlos de acuerdo con los delitos tipificados en la ley. ¿Qué debemos saber para enfrentar los obstáculos al momento de formular la denuncia? Primero, la legitimación de quien denuncia. ¿Quiénes pueden denunciar? Pueden denunciar la mujer que ha sufrido las agresiones, la víctima, así como sus parientes consanguíneos y afines. También pueden denunciar las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, las organizaciones comunitarias y otras organizaciones sociales. También el personal de salud está obligado a denunciar, las defensorías de los derechos de la mujer y cualquier otra persona o institución que tenga conocimiento de los hechos. Es decir, no nos pueden decir que no podemos interponer una denuncia porque no somos legitimados si no somos la víctima. La ley nos permite formular la denuncia. A propósito de las instituciones de salud, públicas o privadas, es importante tener muy presente este artículo que les voy a leer a continuación. Es el artículo 35. La víctima, antes o después de formular la denuncia, podrá acudir a una institución pública o privada de salud
para que el médico o la médica efectúen el diagnóstico y dejen constancia a través de un informe sobre las características de la lesión, el tiempo de curación y la inhabilitación que cause. En el procedimiento especial de violencia de género y a los fines de evitar la desaparición de las evidencias físicas, este informe médico tendrá el mismo valor probatorio que el examen forense. A tal fin, el Ministerio Público y los jueces y las juezas considerarán a todos los efectos legales los informes médicos dictados en los términos de este artículo para la adopción de la decisión que corresponda a cada órgano. Es decir, si una mujer acaba de sufrir un ataque o ya han transcurrido más de 24 horas, uno de los pasos fundamentales es que se haga un examen médico, y este puede ser realizado tanto en una institución pública como privada, y el médico o médica que le atiende tiene la obligación de extender el informe con las características que están descritas en el artículo que les acabo de leer. Es muy importante porque hemos visto muchos casos en los que el médico o la médica se niega a hacer el informe. Se niega a hacer el informe porque dice que no es médico forense y que no tiene la cualidad para hacer un examen médico forense. Entonces, como vemos, de acuerdo con este artículo, eso no es necesario y el informe que levante un médico o una médica tiene carácter probatorio. Otro elemento importante es tener presente que los órganos receptores de denuncia tienen la facultad y tienen la obligación de dictar medidas de protección y seguridad a favor de las víctimas. Son 13 posibles medidas de seguridad y protección que deben ser aplicadas de acuerdo con las circunstancias específicas de cada caso. Se pueden aplicar más de una medida de protección. En este caso es muy importante tener presente y reconocer estas medidas posibles, porque muchas veces los órganos receptores de denuncia se concentran más en el objetivo de establecer la verdad de los hechos que en el objetivo de proteger a la víctima, que es también un objetivo del proceso penal. Ahora, ¿cuáles son los órganos receptores de denuncias? De acuerdo con el artículo 74 de nuestra ley, son el Ministerio Público, los tribunales de paz, la División de Protección en materia de niños, niñas, adolescentes, mujer y familia del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, la Policía Nacional, Estatal o Municipal, las unidades de comando fronterizas, los tribunales municipales en aquellas localidades donde ninguna de las instituciones antes referidas existen, y cualquier otra a la que se le atribuye la competencia por ley. Ahora bien, la ley también contempla las jefaturas y las prefecturas civiles. Estos organismos fueron suprimidos por la ley del registro público, y bueno, ya no ejercen estas funciones. ¿Qué se hace durante la denuncia? Durante la denuncia, fundamentalmente, exponemos con detalles los hechos ocurridos y con una descripción de los elementos de tiempo, modo y lugar que ya antes hemos recordado y hemos escrito, con la finalidad de que, llegado el momento, lo podamos hacer de la manera más fluida posible y con una descripción ajustada a los hechos. No es necesario hacer la calificación jurídica, eso corresponde al Ministerio Público. Tampoco es necesario ir asistida de un abogado. En todo caso, si vamos acompañados, debería ser posible que la persona nos acompañe. La denuncia puede ser oral o escrita, no exige formalidad en este sentido. Es importante poder informar si ha habido denuncias anteriores e incluso llevar algunos elementos de convicción que pudieran servir para ir fundamentando nuestra denuncia. Por ejemplo, si hemos recibido amenazas, acoso, hostigamiento, ofensas por teléfono, es importante llevar el teléfono
y considerar que él se va a quedar bajo la custodia de ese órgano receptor de denuncias por unos días. ¿Qué debe hacer el órgano receptor de la denuncia? En primer lugar, atender a la víctima o a la persona denunciante. Debe, en ese caso, orientarla sobre cómo preservar los elementos de convicción. Debe informarla sobre sus derechos y debe realizar un informe sobre todas las circunstancias en torno al hecho. A este informe, la víctima debe tener pleno acceso. Debe iniciar la investigación. Esto implica ordenar las diligencias de la investigación que sean necesarias y urgentes. Entre esas, por ejemplo, están los exámenes médicos forenses, que pueden ser realizados, como ya dijimos, por centros de salud pública o privada de la localidad. Los órganos receptores de denuncia, asimismo, deben imponer las medidas de protección y de seguridad. Están establecidas en el artículo 90, como dijimos antes. Vamos a leerlas. La primera: referir a las mujeres agredidas que así lo requieran a los centros especializados para que reciban la respectiva orientación y atención. 2. Tramitar el ingreso de las mujeres víctimas de violencia, así como de sus hijos e hijas que requieran protección, a las casas de abrigo de que trata el artículo 32 de esta ley, en los casos en que la permanencia en su domicilio o residencia implique amenaza inminente o violación de los derechos previstos en esta ley. La estadía en las casas de abrigo tendrá carácter temporal. 3. Ordenar la salida del presunto agresor de la residencia común, independientemente de su titularidad. Si la convivencia implica un riesgo para la seguridad integral, física, psíquica, patrimonial o la libertad sexual de la mujer, impidiéndole que retire los enseres de uso de la familia, autorizándolo a llevar solo sus efectos personales, instrumentos o herramientas de trabajo. En caso de que el denunciado se negase a cumplir con la medida, el órgano receptor solicitará al tribunal competente la confirmación y ejecución de la misma con el auxilio de la fuerza pública. Tengamos en cuenta entonces que esta medida se puede dictar independientemente de la titularidad del inmueble. 4. Reintegro al domicilio a las mujeres víctimas de violencia, disponiendo la salida simultánea del presunto agresor cuando se trate de una vivienda común, procediendo conforme a lo establecido en el numeral anterior. Esto implica una situación en la cual la víctima ha estado fuera de la vivienda y es necesario el apoyo para su reingreso. Entonces la medida implica el apoyo en su reingreso y la salida simultánea del agresor. Número 6. Prohibir que el presunto agresor por sí mismo o por terceras personas realice actos de persecución, intimidación o acoso a la mujer agredida o algún integrante de la familia. Solicitar al órgano jurisdiccional competente las medidas de arresto transitorio. Ordenar el apostamiento policial en el sitio de residencia de la mujer agredida por el tiempo que se considere conveniente. 9. Retener las armas blancas o de fuego o el permiso de porte independientemente de la profesión u oficio del presunto agresor, procediendo a la remisión inmediata al órgano competente para la práctica de las experticias que correspondan. 10. Solicitar al órgano con competencia en la materia de otorgamiento de porte de armas la suspensión del permiso de porte cuando existe una amenaza para la integridad de la víctima. 11. Imponer al presunto agresor la obligación de proporcionar a la mujer víctima de violencia el sustento necesario para garantizar su subsistencia, en caso de que ésta no disponga de los medios económicos para ello y existe una relación de dependencia con el presunto agresor. Esta obligación no debe confundirse con la obligación alimentaria que corresponde a los niños, niñas y adolescentes y cuyo conocimiento compete al Tribunal de Protección. 12.
solicitar ante el juez o la jueza competente la suspensión del régimen de visitas al presunto agresor a la residencia donde la mujer víctima esté albergada junto con sus hijos o hijas. 13. Cualquier otra medida necesaria para la protección de todos los derechos de las mujeres víctimas de violencia y cualquiera de los integrantes de la familia. El órgano receptor debe elaborar asimismo el expediente. El expediente debe contener la denuncia con la descripción de los hechos, la identificación del agresor, información sobre los hechos de violencia, constancia del estado de los bienes de la víctima cuando se trata de violencia patrimonial, la boleta de notificación del agresor, la constancia de la remisión de la mujer agredida, hacerse la evaluación médica forense, el resultado de las experticias y las medidas de protección y su fundamentación. Finalmente, este expediente debe ser remitido al Ministerio Público.